¿Qué tal? Pues nuevamente con estas pláticas, había propuesto para esta hablar del álgebra y los matemas lacanianos, pero lo que más me interesa no es repetir lo que son lo vamos a hacer, porque creo que es importante, es un ejercicio importante, pero lo que me parece más importante es entender por qué se llega a ello, o sea, por qué es pertinente llegar a una consideración algebraica en la propuesta teórica de Lacan y por qué a partir de esa propuesta algebraica él trata de resolver una serie de problemas y construye una serie de ecuaciones para tratar de ayudarnos a entender una serie, como digo, de problemáticas, pero todo esto en esos momentos como un instrumento serio en lo que podría ser el trabajo analítico, o sea, en lo que podría ser la dirección de la cura. Recuerden que entendemos dirección de la cura, o la entiendo dirección de la cura, como la dirección de la curaduría, en el sentido de que una persona que está yendo a análisis se da la oportunidad de empezar a dar cuenta de este plano que aparece del sujeto sujetado al deseo, al inconsciente, a toda una serie de circunstancias que en la vida cotidiana no advertía, y que finalmente él era víctima de todo ese conjunto de operaciones de carácter inconsciente, ¿no? Entonces, ¿por qué Lacan llega a estas consideraciones? Primero, es importante que pensemos que el álgebra, digamos, supuestamente es construido digamos, por el latino Diofanto, pero se le atribuye la invención del álgebra a Muhammad Ibn Musa Kiwasi del 780 de esta era al 850, ¿no? Del 780 al 750. ¿Qué es lo que está proponiendo él? Bueno, en este periodo lo que se está proponiendo es la idea en donde el álgebra empieza a ser, digamos, un instrumento que empieza a tomar otra serie de características útiles para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 2 es igual a 4, sé que 2 es 2, pero si yo pongo A más B es igual a C, entonces tengo ahí que identificar cuál es ese elemento que yo estoy considerando A. ¿De qué estoy hablando cuando estoy hablando de A? Que A además se puede sumar a B y que como resultado de eso va a dar C, va a dar una cuestión. Entonces, ese tipo de pensamiento nos empieza a ayudar a entender que hay una serie de principios como se da en la aritmética y después se da en las matemáticas y después ahora en esta desarrollos del álgebra, en donde si yo pongo una ecuación, en esa ecuación están un conjunto de operaciones y de elementos que están relacionados para proponer un tipo de desarrollo. Pero ese desarrollo es un desarrollo, si quieren ustedes, lógico. No es un desarrollo histórico, no está medido, digamos, de manera cronológica, sino está construido por tiempos lógicos. O sea, esto pasa aquí, esto acá, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de 4ac sobre 2a, si se acuerdan, la que dijeron que era la fórmula del patadero o algo así, ¿no? Lo enseñaron en la preparatoria. Ese tipo de cuestiones es todo un procedimiento que debemos de seguir en tiempos lógicos. Entonces, en ese sentido, Lacan empieza nos muestra que para entender muchos de los criterios de la subjetividad humana, es necesario entender esas operaciones de carácter sincrónico, esas operaciones que no se dan en un desarrollo histórico. La psicología y parte del psicoanálisis freudiano
están pensados de manera diacrónica, a partir de procesos que se desarrollan históricamente, es decir, en tiempos cronológicos. Entonces, se piensa, por ejemplo, en digamos, el desarrollo psicosexual, como lo piensa Margaret Mahler, como si hubiera etapas que una le sigue a la otra, ¿no? Etapa oral, etapa anal, etapa fálica. O sea, todo se van concatenando en etapas y así se va pensando. El Edipo, donde hay un momento de identificación con la figura paterna, o se toma como figura de amor a la figura paterna, o se toma como objeto de identificación a la figura. Todos estos procesos no son procesos sincrónicos, sino procesos diacrónicos. El complejo de Edipo, el complejo de castración, implica siempre diacronía, ¿no? El complejo de castración, de lo que da cuenta, no tiene nada que ver con la estructuración de la subjetividad para Freud, sino de la sexualidad en el niño, que al ver los genitales de una niña, no piensa que sean los genitales de una niña, sino piensa que se lo cortaron. Entonces, en el caso de Freud se habla de la amenaza de castración, ¿no? En la sexualidad del niño, que aparece esa fantasía, fantasma de la amenaza de castración, y es precisamente algo que lo atemoriza. Siguiendo ese camino, el complejo de Edipo también también se piensa en este sentido como el proceso y cómo de alguna forma se pasa de un momento a otro, etapas, etc. El caso de Lacan dice no. Recuerden que Lacan de 1949, desde antes, desde 1947, cuando está pensando lo de los tiempos lógicos, Lacan está tratando de indagar cuál es el conjunto de operaciones o principios que norman la acción simbólica. Es decir, no se trata de cómo se desarrollan las cosas, sino las razones por las cuales después se desarrollan esas cosas. Los principios, el noumeno. O sea, y ahí es donde Lacan se empieza a caminar primero de la mano de Lévi-Strauss, y desde luego después, recuerden que Lévi-Strauss lo hace de las matemáticas, cuando habla de los sistemas de los sistemas de parentesco, o sea, está totalmente subrayado a partir de principios matemáticos, de conjuntos de posibilidades que se dan, y que ese conjunto de posibilidades que se dan en matemáticas es como se presenta el mundo, ¿no? O sea, las relaciones de parentesco no son arbitrarias, sino caben en esto que Lévi-Strauss identifica como normas, patrones, principios, y que gobiernan la vida simbólica de las personas sin saber, ¿no? Buscan sus parejas, suponiendo que están libremente eligiendo, y no se dan cuenta todas las características que los llevan a que normen esos criterios, ¿no? Entonces, Lacan, en esa indagación, está ahí el propio estadio del espejo. O sea, si ustedes lo ven, se trata de un acontecimiento, no es un proceso de desarrollo en el que de la etapa, sino es una operación que se genera a partir de un acontecimiento, de un fenómeno en donde aparece algo del orden de lo que va a ser la identificación a partir de una mirada, a partir de una serie de principios. Desde ahí, y recuerden que este texto lo va trabajando hasta que lo pule también en el 49, ya como lo conocemos nosotros como el estadio del espejo, ¿no? El estadio del espejo. Me corregí, estoy mal, es estadio del espejo, perdón. Bueno, entonces en este sentido, cuando llega Lacan con las consideraciones, digamos, de pensar en los matemas, en la matematización, requiere de una serie de principios que de alguna forma ordenen todo su pensamiento, que no sea arbitrario. O sea, por ejemplo, si en el trabajo analítico alguien, sí, mi deseo, y entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del deseo, está hablando del anhelo, está hablando del querer, está hablando de algo morboso que supone que desea, pero lo que está obteniendo es una cuestión, es una satisfacción, pero es una satisfacción mortoria, sádica. Entonces, deseo, anhelo, querer, satisfacción. ¿Cómo se entiende todo eso? Entonces Lacan dice, no, espérense, es que tenemos que entender principios de esas operaciones. Y vamos a identificar primero mi álgebra. Entonces dice, la condición de posibilidad de que haya
un sujeto, es decir, el sujeto no nace, se hace a partir de una serie de procesos, de operaciones de carácter simbólico y sincrónico, en donde se requiere un soporte, se requiere un otro con mayúsculas. Evidentemente, en las enseñanzas de Lacan, ese otro con mayúsculas va a ir cambiando. Al principio, ese otro con mayúsculas puede ser pensado como la madre, como ese otro que además es esencial porque el niño se apega, la criatura se apega a ese otro, y entonces es gracias a ese otro y a su mirada que ese reflejo en el espejo, que va a ser arquitectural, que va a ser el plano de orientación de lo que va a ser su moi, su yo en la dimensión imaginaria. Lacan lo llama imago, y aquí también empezamos a ver esta necesidad de Lacan de empezar a usar conceptos, categorías. Entonces la imago es esa imagen arquitectónica que va a ser tomada por el moi. Esa imagen arquitectónica, Lacan dice que está construida a partir de 3 tiempos. O sea, primero, la criatura tiene que mirar la mirada de la madre. 2, tiene que ver que la mirada de la madre ya tiene un contenido simbólico. Y ese contenido simbólico, en ese momento, es deseo para Lacan, ¿no? En realidad, después lo veríamos que estrictamente eso es anhelo o querer, quiere a la criatura. Y 3, ve a eso que está siendo mirado por la madre y se pelea con eso, porque también dice Lacan, y eso es algo que empíricamente puede ser incluso observado, pasa eso, ¿no? Pasa esta parte que si hay un coraje, una envidia, y después ya sabe que ese otro es él. Es interesante porque es reconocerse en la distancia. Yo soy ese otro que está ahí en la imagen. Entonces Lacan hace un juego y entonces dice, yo soy ese otro. Entonces dice, yo soy, el yo soy lo convierte en el objeto, bueno, todavía no es, pequeño, no es el objeto pequeña, sino es una pequeña. Y el otro, en la imagen especular, lo pone con A, con apóstrofe. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, en el álgebra lacaniana, cómo hay primero un otro, una A grandota, después está el otro en falta, después está la A representada como persona, después el otro A con plus, que es otra persona, y lo que está ahí jugando Lacan es esa identificación primaria de ese, digamos, para ponerlo así, de ese yo con ese otro con plus. Ese plus que está agregado por la mirada del deseo de la madre, eso se identifica con eso. Por eso es un eje imaginario en donde la criatura se está identificando. Lo que estamos diciendo, fíjense que eso no tiene que ver con Juan, no tiene que ver con Pedro, con Margarita, con los hombres del siglo III antes de Cristo, con nada, tiene que ver con todos. Ese es el tema de la construcción teórica que está arribando Lacan con esta cuestión de utilizar matemas y álgebra. Está hablando de estructura de subjetividad humana, cómo se estructura, ¿no? No Juan, Pedro, sino pues, y desde luego, a partir de esas, digamos, esos principios, se dan matices, ¿no? Eso es claro, o sea, es como un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez tiene una serie de principios, de operaciones, de reglas y todo eso, a partir del cual se empieza a improvisar infinidad de cosas, todo sometido a esos principios y esas reglas. El caballo se tendrá que mover así, el alfil así, el peón avanzará como debe avanzar y comerá como debe comer. O sea, no hay, digamos, la arbitrariedad en ese sentido no existe, está totalmente reglamentada por ese conjunto de operaciones, está normando las posibilidades, que son muchas. A estos conjuntos a los que se quiere dirigir Lacan, al conjunto de operaciones iguales que norman, y que después cada uno hará sus diferentes juegos de ajedrez y jugará el ajedrez como le dé la gana, pero no estará inventando, digamos, movimientos donde el alfil de repente pueda jugar como torre, no. O sea, eso ya está normado. Bueno, esos principios, esas normas, Lacan las está poniendo en su álgebra. Entonces dice, es necesario en toda relación subjetiva que aparezca en este sentido el yo. ¿De acuerdo? Este otro, y ese yo
del que estamos hablando es lo que Lacan estará identificando como el moi, la M minúscula. Esto que está aquí, esta M minúscula, va a hacer diferenciar lo que es demanda, que es la D mayúscula, es la D mayúscula, la va a identificar como demanda. Qué cosa tan horrible esto. Déjame ver si puedo quitarlo, porque si no. Bueno, no puedo. Entonces, digamos, la D minúscula es deseo, la D mayúscula es demanda, S1 va a ser el significante amo, S2 va a ser el resto de los significantes. Primero, al principio, muy al principio, la S completa es el sujeto, después eso mismo se convertirá en el significante. La S tachada, recuerden que es el sujeto tachado, y ahí es donde se agrega en esta forma de la representación la necesidad de articular la falta, el corte, cuando estamos hablando directamente de lo que es un sujeto, o sea, para no suponerlo como sinónimo de persona. Un sujeto es aquello que de alguna forma, de manera sincrónica, está operando a partir de la falta, la falla y todo eso. Después decíamos, está el deseo, que es la D minúscula, la M minúscula, que es el moi, que es lo que después Lacan estará todo el tiempo refiriendo a lo que es el yo. La idea del je desaparece cuando aparece la dimensión del sujeto, ¿no? Después la I minúscula, que está mostrando la imagen de aquello, ¿se acuerdan? La imago, aquella imagen que es arquitectural, esa imagen es esa I minúscula. Después, esa I de A lo va a reconocer Lacan como, va a empezar a ella como a pensarlo como ese yo ideal o ese, después abajo la I que representa lo imaginario, después el I de A que representa el imaginario del otro completo, que ese es el yo, el, 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 el ideal, el ideal del yo. El primero es el yo ideal y el segundo es el ideal del yo. Después, lo que aparece en esta representación es lo que va a ser el falo real, después el falo simbólico, que es el phi mayúscula, después el phi minúscula, va a ser el falo imaginario, después menos phi, castración. Desde luego que no me voy a meter con todo, porque eso ustedes tendrán que lo conocen y lo seguirán. RSI significa real, simbólico, imaginario, y a partir de eso empieza a construir cosas, Lacan, ¿no? Ese tipo de cuestiones, de cómo pensar esas operaciones que de alguna forma comandan la subjetividad de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empezamos a ver que para entender este tipo de cuestiones, entonces, aparece, por ejemplo, este tipo de formulaciones. ¿No? Ahí está, esas son las fórmulas de la sexuación. En donde en las fórmulas de la sexuación, lo que Lacan está permitiendo, no, o sea, sería un curso enorme meterme con todo lo que implica el álgebra y los matemas de Lacan. Lo que me interesa aquí es que entiendan ustedes por qué lo hace, porque eso es lo que no explica. Simplemente en Lacan propone esto y así supone. Cuando Lacan está precisamente en este momento, aquí, hablando de las fórmulas de la sexuación, y después, y poco antes, cuando estaba hablando de los 4 discursos, lo que Lacan está también interrogándose es, o sea, pensando todo lazo social, todo lazo que establecemos en la sociedad, con otras personas, incluso con nosotros mismos como lazo social, como posibilidad de dónde está nuestra verdad, por ejemplo. O sea, si yo puedo, si yo no me puedo preguntar a mí, porque soy un trabajo analítico, pero voy con un analista y yo supongo que el analista es el que sabe, y estoy todo el tiempo preguntándole a él, porque yo pienso que el saber es algo que se adquiere en la universidad, que tiene que ver con los libros, que tiene que ver con toda una serie de cuestiones.
Entonces yo estoy en una actitud pasiva esperando de alguna forma recibir en las sesiones analíticas, pues la consejería que yo supongo me va a proveer el psicoanalista porque él está en lo que Lacan llama un discurso digamos, en este caso, un discurso universitario, ¿no? Este discurso universitario en donde todos cansan en libros, en saber, ese mismo discurso es un discurso que de alguna forma eh, aliena a la persona. Perdón, aquí algo que es importante. O sea, cuando Lacan habla de discurso, no está hablando de discurso como lo entendemos en un diccionario. El discurso es una posición subjetiva que tiene que ver con lo que Michel Foucault empezó a trabajar con la cuestión del estilo, ¿no? O sea, qué hace que por ejemplo, si leemos un texto, yo puedo decir este texto es marxista, aunque no esté usando conceptos como plusvalía, explotación, o sea, el estilo, el estilo no tiene que ver solo con las palabras que se emplean, sino con la manera en que hay un posicionamiento frente a lo que se está diciendo. Pero eso no tiene que ver con lo que se está diciendo, sino con el posicionamiento frente al uso que se hace de todo ese tipo de cosas. Eso es lo que Foucault trabaja como discurso. En ese sentido, entonces, estamos hablando aquí que cuando Lacan está hablando de los discursos, está hablando de esos posicionamientos subjetivos que de alguna forma hacen que accedamos al mundo, a los otros, al saber, a la verdad. Y entonces, ¿dónde está la verdad? Si yo estoy situado en este discurso académico, universitario, yo supongo que la verdad se accede a partir de los libros, de tener un doctorado summa cum laude. Y en ese sentido, entonces, es una especie como de atrapamiento, ¿de acuerdo? Y por eso ahí Lacan lo que está queriendo decir, a ver, señores, esto, lo pongo aquí así, eso tiene que ver con estos discursos. Con los discursos, qué horror, disculpen ustedes, no había previsto esto. Pero bueno, lo pueden ver los discursos de Lacan, los 4 discursos, el discurso universitario, el discurso de la histérica, el discurso del psicoanalista, del amo, donde se comienza con el discurso del amo, y después el pseudo discurso capitalista, lo escribe después. Lo que es importante es que aparece un S1 sobre un sujeto barrado, en donde aparece un vector que lo va a relacionar con otro sector que es un S2 sobre un A, ¿de acuerdo? Ese vector, Lacan dice que es el vector de la imposibilidad. Sin embargo, hay un vector que subyace en sentido contrario, jugando una relación, volvemos a lo que hemos estado hablando al principio, estamos hablando de matemas, estamos hablando de álgebra, por lo tanto, estamos hablando de relaciones de carácter sincrónico. No hay diacronía ahí. Un tiempo, no. Opera de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, lo que él está diciendo es que lo que va a estar ahí jugando es que, por ejemplo, el significante amo en el discurso universitario digamos, relacionado con este sentido del otro, ¿de acuerdo? El S2, que va a ser los otros significantes. Pero ese significante amo que gobierna ese tipo de operaciones es muy importante porque finalmente es suponer que hay algo del orden en los vínculos de estratificación, de posición y sí, de, de, de las falacias ad baculum, o sea, siempre suponer que si alguien es un maestro o alguien es doctor o ese tipo de emblemas y demás tiene capacidad de gobernar las cosas, tiene que ver con el discurso universitario, pero ese amo que gobierna y hace que nosotros le damos ese lugar es precisamente porque creemos que eso es posible. Eso implica no solo eso, todo mi mundo, toda mi forma de proponerme la vida, toda mi forma de estar pensando, digamos, no de pensar, la forma de proponerme la vida, de generar lazos, va a estar gobernada por estos discursos.
discursos sincrónicos, y entonces, a partir de cómo operan esas álgebras en estas relaciones, en estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están estas ecuaciones, que ahí ya se alcanzaron a ver felizmente, y vemos cómo están los discursos ahí operando. Finalmente, como veíamos primero también en el de la sexuación, Lacan lo que está proponiendo también es que hay toda una serie de operaciones de carácter también lógico que pueden ser representadas en ese tipo de relaciones que está poniendo, y lo pone como lado hombre y lado mujer, no masculino y femenino, eso es Freud. Lado hombre y lado mujer. Cuando Lacan está proponiendo lado hombre y lado mujer, nuevamente es un problema, porque cuando está pensando en lado hombre y lado de mujer, no está pensando en nada del orden de lo genital. O sea, el lado hombre no tiene que ver con pene, ni el lado mujer con vagina, sino con la posibilidad, fíjense, otra vez vamos a la álgebra, de cómo va a circular el significante de la falta. Si estamos pensando, por ejemplo, del lado de lo que también él va a poner aquí, como por ejemplo el falo, aquí está el falo, en el lado hombre, ese lado falo es esta idea del tótem, es esta idea de la representación de lo que todo tiene sentido. O sea, un general es general porque tiene todos los emblemas de general y es general, ¿no? Eso implica que es general sí, solo sí, en este mundo de, digamos, de representaciones simbólicas donde gracias a eso él es general. Entonces, esta parte donde siempre hay uno que puede escapar de toda la normatividad, digamos, de la mundanidad, de las cosas triviales, y puede ser rey, puede ser, o sea, puede ir más allá que todos los demás, ¿no? En ese sentido, es un motor que está llevando a la gente, como la zanahoria del caballo, a ir en un plus, siempre más. Es decir, hay uno, por lo pronto, eso es lo que implica su lógica, hay uno que escapa a la castración. Hay alguien que escapa al no todo. Él sí puede algo, él puede acceder a esas cuestiones. Y si es él, puede ser cualquiera de nosotros. Nada más tiene que seguir las reglas y todo eso. Y colocarse en esa posición fálica. Pero eso obtura, eso esteriliza, eso paradójicamente destruye. Sin embargo, para acceder al lado mujer, lo que nos propone Lacan es que se puede acceder al lado mujer, no se puede estar del lado mujer, digamos, todo el tiempo, porque esto es el aceptar, el reconocer la falta, el no todo, ¿no? Y en esa falta, el no todo, lo que se permite de alguna forma es la creación, la construcción. O sea, el arte, gracias al no todo, es que sigue en exploración, sigue construyendo, sigue. Si no es como si hubiera quedado detenido, si lo encuentra todo, se acaba, ya no hay nada que seguir explorando. La posibilidad del no todo es la posibilidad de que no todo tenga correlación, ¿no? O sea, parte de lo que está en estas operaciones tratando de representar Lacan es que no hay sentido de complementariedad, ¿no? No hay una relación de complementariedad. No hay la posibilidad de que un pene satisfaga una vagina. No existe esa complementariedad. Siempre está todo de alguna forma. O sea, no hay el mito del andrógino, ¿no? Sino siempre está en falta, siempre hay un sentido de imposibilidad. Ojo, el asunto es que no todos lo reconocen. Su posición subjetiva no necesariamente reconoce eso. Por eso, la importancia del álgebra, porque nos está diciendo Lacan, con esto que estoy representando de estas dos, digamos, principios, que es las fórmulas de la sexuación, donde lo que yo estoy proponiéndoles a ustedes es que toda persona sumergida en un universo simbólico, de cualquier periodo, con pene o con vagina, y de cualquier periodo de la historia, va a estar colocado frente a una disyuntiva, la posición hombre y la posición mujer. Lo que Lacan dice es, no se puede permanecer todo el tiempo en la posición mujer, no se puede. Sí se puede permanecer en la posición hombre,
personas con pene y con vagina pueden estar en la posición hombre, ¿no? Margaret Thatcher claramente está en la posición hombre y tiene vagina. Entonces, porque está jugando con la regla del palo, de la operación de ese universo simbólico, ¿no? Donde está escapando a la normatividad y dice, yo sí puedo hacer lo que yo quiera, y crea la famosa revolución eh, conservadora, ¿no? En Inglaterra. Bueno, eso, para que lo vean ustedes, está hablando de que se puede. Ahora bien, no todos pueden acceder a este otro plano, que es el de la mujer, y eso lo dice Lacan. Parte del trabajo analítico es darnos cuenta que si mantenemos esta impostura de el ser hombre, que es muy parecida a lo que Heidegger llama del Das Mann, pues nos estamos perdiendo de la posibilidad de la creación, de la sorpresa, de la metáfora, y entonces estamos del lado, por ejemplo, de la persona que llega con Matisse o con Picasso y le dice, ¿cómo lamento que no me guste su obra porque no la entiendo? Ese es el lado hombre, no la entiendo. Y entonces Matisse o Picasso le responde, ¿y le gustan las ostras? Responde la persona sí, y las entiende. Esa posibilidad de colocarse frente a las ostras sin tener que comprenderlas, sino simple y sencillamente por el placer que le está dando, ese es el lado mujer. Es no estar desde el lado del falo, de entender, comprender, darle sentido, sumergido en un universo simbólico, sino darse la oportunidad de la sorpresa, que le puede incluso sorprender. Me sorprende que me guste algo que yo pensé que no me iba a gustar, ¿no? Eso es lo que Lacan está proponiendo. Seguimos en este sentido. Y es donde, por eso es muy importante pensar este sentido diacrónico y este sentido de operaciones, porque nos ayudan a comprender, digamos, principios sobre los que se fundamenta toda la propuesta lacaniana. Y entonces, por ejemplo, muy tempranamente hacia incluso antes de 1960, desde el seminario 5, Lacan empieza a interrogar toda la parte de lo que va a ser desde el seminario 4, perdón, va a empezar a interrogar lo que va a ser después, lo que va a ser el grafo del deseo. Pero entonces propone el sujeto barrado, Losange, o Bell, o Punzón, son tres nombres que le da en diferentes momentos a esta operación. Y de este lado el objeto A. Aquí ya hay objeto A. Desde el seminario de la angustia aparece el objeto A, y ya la A ya no será otro, sino será el objeto pequeña A. ¿De acuerdo? Y ese pequeño A es toda una propuesta teórica de Lacan. Dice que propiamente es de las pocas cosas que son verdaderamente una creación suya. Y entonces, ese objeto pequeña A, lo que nos está aquí mostrando Lacan, es que la relación del sujeto frente al objeto, el sujeto sería, fíjense qué interesante, para que lo empiecen a entender también en cómo lo está proponiendo Lacan. Digamos, si tuviéramos, estoy hablando míticamente y no lo dice Lacan exactamente así, pero se los voy a poner. Si existiera la posibilidad de representar a un sujeto completo como el que estaba inicialmente en Lacan, diríamos, un sujeto completo menos el objeto A da a un sujeto barrado. Por eso es causa del deseo, ¿de acuerdo? Es lo que es este corte va a ser precisamente la dimensión de esta operación del objeto A, ¿de acuerdo? Si tengo un sujeto barrado al que le quito, más bien al que le sumo el objeto A, lo que tendría es el sujeto completo. Sujeto barrado más el objeto A es un sujeto completo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el objeto A? Aquello que le falta al sujeto. Pero aquello que le falta al sujeto, volvemos a que lo piensen ustedes,
estamos hablando atemporalmente. Estamos hablando de posiciones, digamos, de cómo estamos en la vida. O sea, la persona que quiere el Ferrari, la mujer que quiere el vestido, el hombre que quiere el doctorado, o sea, todas esas cosas, todo eso es finalmente, si quieren ustedes, semblantes de ese objeto A. Cosas que están siendo de alguna forma representadas en esa operación, que es para Lacan la misma operación. Entonces, el trabajo analítico lo que está llevando es a que los analistas puedan de alguna forma permitir que las personas que se están analizando puedan acceder a ese plano en donde están auténticamente los principios que están normando sus, sus operaciones. Es decir, que entienda que los síntomas son efecto de problemas, pero que los síntomas no son los problemas. Los síntomas son manifestaciones. Entonces hay que establecer los sistemas de causalidad, como lo proponía Freud, hacia cuáles son los orígenes. Y esos orígenes, Lacan los piensa en este conjunto de operaciones de carácter que pueden ser representadas de manera algebraica y que son representados en matemas, ¿de acuerdo? Cuando Lacan mismo, después en el grafo del deseo, escribe este matema, el matema él llama, el matema tiene dos nombres. Primero lo llama de la demanda, porque es el sujeto barrado, losange, que representa una operación matemática de imposibilidad. Es decir, el sujeto es mayor o menor, está contenido o es el continente, es una relación imposible, ¿de acuerdo? Pero que implica pero es una relación en sentido matemático. O sea, allá hay una tensión, una serie de cuestiones que están tratando de resolverse a partir de esta operación, que no se resuelven, pero que buscan, que intentan resolverse. Y después se llama de la demanda y después del grito. Porque aquí lo que está también Lacan es jugando con este plano en donde la criatura cuando comienza de alguna forma a elevar ese grito, que no tiene todavía un carácter propiamente significante, sí es de ese orden, pero no es un significante, hace el grito, entonces es leído por la madre y entonces le lleva. O sea, tiene hambre, tiene sueño, tiene esto, tiene el otro. Entonces el grito se constituye en una demanda. La demanda que tiene que ser leído por un otro, ¿no? Si no, no es demanda. Entonces es un grito. ¿De acuerdo? Esas son las operaciones. Después Lacan sigue caminando y nos propone, por ejemplo, lo que va a llamar él, esto de aquí, que va a llamar, esto de aquí, la metáfora. Esta es la forma de la metáfora. Lo que es importante es que aquí lo que está diciendo Lacan, o que está tratando de representar Lacan, es que es una función donde un significante, en este caso cualquiera, está atado con otro significante que puede producir, digamos, una relación en donde va más allá del propio significante, donde esto es, digamos, semejante, un significante semejante a otro significante, lo que le agrega en la barra, este símbolo de más, es la parte donde está precisamente la barra, y aparece un significado. Pero esos significados tendrán que ver también después, lo vamos a ir viendo con las significaciones, que eso es lo que después propone Lacan en la segunda fórmula que propone del fantasma, ¿de acuerdo? Perdón, híjole, disculpen ustedes, es que esto, soy más torpe que nada, porque no sé usar estas cositas. Debía haber usado un sistema de estos electrónicos que ustedes vieran las cositas, pero no sé hacer. Bueno, aquí está. Si ven, es un significante sobre un significante que precisamente lo que está mostrando Lacan ahí es que está barrado y tiene un plus, es decir, un significante que está atravesado ya porque no puede completarse a sí mismo, es un significante que va más allá, con una relación de un punto que significa por, que está relacionándose con ese mismo significante y que está sobre una X, es decir, sobre un significado, una significación que no se sabe, y eso que es entendido entonces en una relación, este vector que está señalando es precisamente
el culmen de la operación. Un significante que finalmente puede, digamos, en la metáfora, producir varios significados, ¿no? En este sentido. Después, la última de estas que voy a explorar con ustedes es esta que es la famosa metáfora de la función paterna, que tiene que ver con que es el nombre del padre, N es nombre, P del padre, sobre el deseo de la madre, también en ese sentido por el deseo de la madre, sobre el significante en donde el deseo de la madre, que aparece primero abajo del nombre del padre y después arriba del deseo de la madre sobre el significado o sobre la significación, ahí lo que produce, si seguimos esa operación, el deseo de la madre que está abajo y después el deseo de la madre que está arriba, precisamente por relaciones matemáticas, desaparece. Solo queda el nombre del padre y la significación. Eso queda en donde la posibilidad para Lacan es que el otro está sostenido en el palo. El nombre del padre es posible en tanto sea un otro sostenido por un falo. En ese sentido, entonces, vemos, por ejemplo, Lacan cuando está hablando del complejo de Edipo, que son 4, que es, y ahí cambia la idea de papá, mamá, para pensar que son agentes, ¿no? Entonces, no necesitamos, para que haya un complejo de Edipo, de papá, mamá, hijo, no. Necesitamos de agentes que cumplan funciones y esas funciones inscriban operaciones. En ese sentido, entonces estamos pensando, por ejemplo, el agente paterno, que puede ser el tío, una institución, puede ser muchas cosas, ¿no? Ese agente está, la condición de posibilidad de que ese agente opere está en que el otro agente, que es la función materna, le dé un lugar. Si le da un lugar, entonces podrá operar. Si no le da un lugar, no podrá operar. Ahora bien, para que eso sea posible, también lo que estamos viendo es que tiene que haber, digamos, el agente que va a estar en la operación, que es el que va a ser el sujeto, y por último, el falo. El falo que no representa otra cosa, sino aquello que tiene valor, el principio de valor. No es. Entonces, el falo de la madre, para decirlo de alguna forma, puede ser su trabajo, puede ser las telenovelas que ve, puede ser, no sé si es investigadora, todas las tareas que está haciendo, otra persona que la apasione. En el caso de El hombre de los lobos, Lacan proponía que esa suplencia, esto lo tenía la Iglesia Ortodoxa, en el caso de la madre del hombre de los lobos, que era aquello que era una suplencia del nombre del padre, porque era lo que la atraía fuertemente, ¿de acuerdo? Entonces, el falo aquí lo que está teniendo es este sentido de circulación que permite que la criatura empiece a obtener que las cosas del mundo tienen un valor. ¿Qué es aquello que tiene valor? Aquello que el agente que está cumpliendo la función materna le da valor. Entonces, eso va a darle valor. Si le da valor al padre, estará buscando al padre. ¿Cómo? ¿Qué más? Todo. Entonces, ahí es donde aparece esta lógica de 4 elementos constituyendo el complejo de Edipo, donde no hay papá, no hay mamá, y no está la criatura hijo, sino operaciones, principios y cosas. En ese sentido es que se basa toda la normatividad y la propuesta lacaniana de álgebra. Y eso, disculpen ustedes, ya no se repetirá tantos problemas de la presentación de las cosas que traiga yo en el sentido del álgebra y todo esto. Buscaré modos para que esto sea más fácil. Pero bueno, también quiero reconocer que no me incomoda que tenga los sellos de la costura lo que presento, o sea, el no todo, ¿no? Aquí aparece saludos desde que dice saludos, saludos, se entiende, Ecoever, gracias. El objeto A es una abstracción, claro, de la observación de Winnicott, ahí comienza, claro, no solo con el objeto transicional, recuerda que Lacan
también está con el objeto en ese sentido, con la idea de la mirada, de cuando Winnicott está diciendo que ahí hay un asunto que está concernido a la mirada, cómo el bebé mira la mirada de la madre. Ahí también está trabajado en ese sentido. Y también recuerda que Lacan empieza a darse cuenta que precisamente la dimensión de objeto transicional dice no existe ningún ser humano que no tenga objetos transicionales, no existe. O sea, entonces decir, ese es el objeto, son todos los objetos transicionales, no está el objeto que no es transicional. Y hace una relación Lacan entre objeto tradicional, transicional, y también el objeto fetiche, acuérdense, en ese sentido. Ahí hay una serie de propuestas de Lacan donde está el objeto causal deseo, objeto transicional y objeto fetiche como formas de presentación de esa misma relación con el objeto, ¿no? Bueno, pues creo que se acabó el tiempo. Creo que pues no obtuvo el número de personas que me hubiera gustado que asistieran, pero en cualquier caso habrá oportunidad en otras de las sesiones que tengamos para que tengamos este diálogo y podamos discutir todos estos temas. Me interesa mucho que haya quedado claro el principio normativo, la parte epistémica de la necesidad teórica de Lacan de servirse de matemas y de álgebra. De ahí es que va llevándolo esto en su complejidad a tener que ir a todo lo que va a ser aún más complejo, que va a ser los principios topológicos, sobre todo de superficies no orientables, ¿no? O ya a la teoría de cadenas que tienen que ver con distintos eslabones y que se comporten de manera más o menos borrométrica, ¿no? Débora, muchas gracias. A un lugurio reciente para iniciar la obra de Lacan, pues bueno, Débora, espero que, que, que veas la transmisión de este programa después. Francamente, es difícil. Yo les propongo siempre que lean esta cuestión de los libros de Lacan. Yo soy partidario como Voltaire de las enciclopedias, bueno, como los franceses de la iluminación, de la ilustración, que pensaban en las enciclopedias, ¿no? Creo en las enciclopedias, creo en los diccionarios de autor, creo mucho, el diccionario de Voltaire para filosofía, creo esas cosas. Creo que no son suficientes, pero creo que es una condición necesaria que nos ayuda a poder empezar a leer ese tipo de cosas. Entonces, Angie, te puedo recomendar, aunque te suene extraño, el libro de Lacan para principiantes y de Freud para principiantes, que está hecho ilustrado y toda una serie de cosas. El de Freud tuvo varios premios en Canadá porque, aunque suene extraño, logra difundir de manera muy clara, de manera muy precisa, el pensamiento sin vulgarizarlo tanto. Entonces, yo te aconsejaría ahí y después, eh, pues, acercarte a grupos, a personas que estén trabajando. La obra de Lacan es muy, muy, muy compleja, muy difícil, pero creo que la mayoría de las personas que nos hemos acercado a su estudio siempre hemos salido felizmente recompensados, aunque el esfuerzo no es pequeño. Pero sí te aconsejo que no te pongas a balbucear y repetir cosas que oyes, sino tratar de entender, uno, encontrar dónde las dice Lacan, por qué las dice, y desde entonces pues, decir, ok, ¿no? Porque si no, o sea, hay mucha gente que son epígonos lacanianos y que yo tengo incluso en algunos hasta la certeza que no están con lecturas tan claras de la misma propuesta lacaniana. Bueno, pues espero nos veamos entonces el segundo lunes del siguiente mes con otro tema que espero sea de su interés, desde luego desde esta perspectiva crítica. Saludos a todos.